Muy buenas tardes a todos, nuevamente soy yo, Ting Shi de Clicknetics. Esta tarde voy a estar hablándoles acerca de los modelos utilizados en las aplicaciones en la salud. Vamos primero a ver rápidamente unas generalidades acerca de nuestra perspectiva de cuidado de la salud en Colombia en cuanto a los gastos, falta de médicos, y vemos la construcción de las capacidades de especialistas que son tan necesarias en este país, específicamente por la falta de médicos. Y veremos cómo utilizar el cuidado de la salud en las redes de pacientes y de médicos. En los hospitales no trabajan muy bien los hospitales y los médicos, porque realmente es necesario esto para ayudar a un paciente, y luego al ver cómo podemos cambiar algunas de las tareas más fáciles, como la recolección de información, síntomas, evaluaciones, en un trabajador de rango medio que no sea necesariamente un especialista, y pasar este trabajo al especialista para que haga lo difícil, que es diagnosticar al paciente. Y viendo el modelo que se tenía, viendo cómo podemos crear una cadena de servicio apalancando las tecnologías o aprovechándolas, como las tecnologías móviles, y también viendo nuevos modelos y nuevos métodos de negocios para poder entregar un mejor cuidado a la salud. En general, si simplemente vemos un área de riesgo, uno de los factores de riesgo más altos en Colombia es la hipertensión. 34% de los hombres de más de 25 años tienen hipertensión. Eso es muchísimo más alto en comparación con el riesgo con el resto de Latinoamérica, que está a 26%. De manera similar para las mujeres es 27% en Colombia y 20% en otras partes en América Latina. Vemos las causas de muerte más grandes en Colombia. Verán que hay unas que están en rojo, son todas crónicas, son enfermedades que incluso están relacionadas entre sí, atadas a la hipertensión. Tal vez pueden tener enfermedad coronaria, riesgo de derrame cerebral, enfermedad pulmonar, diabetes, neumonía, influenza, hipertensión. Pueden ser manejadas por alguien que está bien capacitado con la ayuda de la tecnología, y pueden evaluar anteriormente si los pacientes así no tienen que sufrir innecesariamente. Y cuando vemos la falta de profesionales de cuidado de la salud en Colombia, es 1.5 médicos por 100.000 pacientes. El resto de la región tiene 20. Y cuando vemos las enfermeras y las parteras, son 73 versus 6 aquí. Entonces sí hay falta de especialistas en Colombia en relación con el resto de los países. Como sabrán, hay personas que las personas están envejeciendo, las personas también están aumentando en cuanto a población. Eso quiere decir que se requiere más cuidado a la salud, y eso no va a ocurrir. Se necesita más de 10 años tener un médico especialista bien capacitado. No podemos plantar y hacer crecer más médicos. Tenemos que ser más eficientes y hacer las cosas más fácilmente. Veamos lo que está ocurriendo en el cuidado de la salud en términos de lo que debe ocurrir. Entonces, el punto rojo representa al paciente. Los pacientes deben pasar por que se les evalúen los riesgos, el cuidado preventivo, encontrando la enfermedad, ver al médico a tiempo y luego tomar la medicina y hacer seguimiento. Pero lo que termina ocurriendo es que los pacientes piensan que tienen un dolor en el pecho, van al hospital, se les diagnostica enfermedad coronaria, se les trata, no ocurre nada antes y tampoco después. Y con la evaluación y los servicios de tamizaje, muchos servicios públicos, el tamizaje, todo esto ocurre, hay mucha programación alrededor de esto, pero la tasa de utilización tal vez no sea alta, y realmente no hace que el paciente llegue al siguiente paso del cuidado de la salud. Entonces está desunido. Entonces, una vez tienen que ir a un hospital, obviamente eso va a ser mucho más costoso. Y dado que los pacientes tienden a ir a hospitales cuando se sienten enfermos y no antes, entonces
sobrellenan los hospitales, hay una espera de 3 a 6 meses, eso si vivimos en Bogotá, pero si vivimos más lejos es aún más difícil acceder a un hospital, y esto no es algo único en Colombia. En Estados Unidos pasa lo mismo, los especialistas pueden tomarse 6 meses, si vivimos en la mitad de los Estados Unidos realmente se tomaría muchísimo tiempo, y la mayoría de los médicos están en Nueva York, en California. Entonces hay falta de médicos, eso no solamente pasa en Colombia, el problema está en todas partes. Entonces, el enfoque habilitado por los teléfonos móviles para la salud, primero que todo ayuda a tener una mayor capacidad para los profesionales de la salud, permitiéndoles atender más pacientes sin crecer, sin tener más doctores, y en segunda instancia se conectan los diferentes actores dentro del cuidado de la salud. Estos son los doctores de cuidado primario de la salud, enfermeras, trabajadores de la salud, conectándolos con especialistas, y también se tienen mecanismos de pago para que se baje el costo del cuidado de la salud, pero al mismo tiempo se dé el cuidado correcto a más pacientes. Y en tercera instancia es el cambio de la tarea para que no todo se haga por el hospital, por un doctor, pero cambiándolo más hacia las comunidades donde los pacientes toman 99 o gastan 99% de su tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hoy, actualmente, si tomamos esto, y son datos de los Estados Unidos prácticamente, una práctica de un doctor puede manejar cerca de 5.000 pacientes de manera efectiva. La mayoría de los doctores dicen que gastan 80% de su tiempo tratando de obtener la historia clínica. Es peor con los pacientes con enfermedades crónicas y los de mayor edad. Mucho tiempo se toman en averiguar qué medicamentos están tomando. A veces no se acuerdan o se les olvida cuándo las tomaron, etcétera. Entonces se toma mucho tiempo la recolección de datos, y ciertamente el diagnóstico con las soluciones por telefonía móvil, ClickMedix, permitimos que alguien, la enfermera, que alguien que está dentro del personal del doctor, que recolecte información en la manera en que lo ha pedido el doctor, para que el doctor no tenga que pasar por ese paso rutinario de hacerlo, sino que en una manera más como un cuestionario o protocolo. Cualquier persona del cuidado de la salud o la enfermera puede leer qué tengo que preguntarle al paciente. Bueno, la edad, los síntomas, el medicamento que se tiene, cuándo fue el último diagnóstico, etcétera. Y luego, una vez eso ha finalizado, el doctor puede ver todo inmediatamente, así como si hubiera recolectado la información por sí solo. Y luego da ese diagnóstico y plan de tratamiento. De esta manera, por la reducción de tiempo, si tuviéramos un solo doctor que está detrás de un computador que simplemente puede leer estos casos complejos y proveer la parte del especialista del diagnóstico, esto puede ayudar a muchos más pacientes, estos 3 a 4 más pacientes que pueden ser atendidos. La plataforma que hemos desarrollado es para mejorar el flujo de trabajo actual dentro de la práctica de un especialista, sea un hospital, un especialista o varias organizaciones de cuidado de la salud. Lo que hacemos es que resolvemos cuáles son los datos que son necesarios, cuáles son los puntos, los dispositivos de punto de cuidado de la salud que recolectan más fácilmente esos datos, y luego transmitirlos en una pantalla móvil. Eso también puede ser un computador, y luego lo envían a sea una enfermera que tiene que hacer el triage, o ellos enviarlo al doctor, y el doctor puede dar el diagnóstico. Entonces es una manera de realmente automatizar el flujo de trabajo complejo en una manera personalizada. Los doctores siempre están haciendo lo que están haciendo, pero alguien más está haciendo el ingreso de datos rutinario, le está haciendo lo divertido, que es el diagnóstico y el tratamiento. Podemos hacer esto rápidamente en 2 o 3 semanas. Usualmente para hacer esto se requiere todo un equipo de informática, toma 6 a 12 meses. Sé que tendrán experiencia utilizando cosas como SAP y otros sistemas ERP mucho más grandes, y después de eso el doctor puede comenzar a ver los pacientes, más pacientes. Algunos ejemplos, hemos hecho mucho trabajo en teledermatología, y como les dije antes, empezamos con dermatología porque es tan visual. Para la mayoría, cuando ven la imagen, ven cuál es el diagnóstico, y esto usualmente es
una consulta de 3 a 5 minutos. Hicimos una implementación en un hospital en California. Cuando comenzaron tenían 500 pacientes en el registro retrasados tratando de ver un dermatólogo. Estas personas terminaron esperando un año, se contrató un dermatólogo y pudieron reducir ese problema, esa cantidad de gente, y vieron a 400 pacientes más en los siguientes 2 meses, y fue muy efectivo entonces en términos del diagnóstico de problemas específicos. Lo que también vieron es que de estos 900 pacientes, todos referidos a los dermatólogos, 60% no tenían que tenían que ir en absoluto, es decir, formulaba el medicamento correcto y el paciente podía ser tratado con la enfermera que está con el paciente que tomó esas imágenes, y el resto necesitaban procedimientos. Desde la perspectiva hospitalaria, el hospital ha recibido más pacientes que pueden tratar y además obtener un reembolso por ese tratamiento. Entonces también tiene sentido a nivel de negocio para ambas partes. Vimos varios temas: telecardiología, la lectura ESG, del electrocardiograma, y para esto puede ser simplemente para alguien experimentado un trabajo de 20 segundos. Mucho de esto viene con autodiagnóstico y muchos de estos no son tan precisos. Se necesita un cardiólogo para que se tome una mejor decisión, especialmente considerando la historia clínica del paciente, y se hace un mejor juicio considerando el paciente en su totalidad y no solamente leyendo entre líneas. A 20 segundos por electrocardiograma se puede leer a varios pacientes como 200 por hora si se tiene algo que se tiene que tamizar. El tamizaje y el triage es una manera muy efectiva de hacer esto, y hemos generado una red robusta de clientes y socios quienes están todos tratando de extender su alcance. Por ejemplo, Harvard, hicimos teledermatología con ellos y tienen protocolos muy específicos y querían seguirlos para poder identificar pacientes. Trabajamos con varios gobiernos, incluyendo Botsuana, Egipto y México, viendo cosas desde enfermedades infecciosas, también redes móviles, porque ellos también tienen un incentivo de ingresos para contribuir a este tipo de configuración. Nuestro trabajo en Botswana fue financiado por Movenue, quienes nos dieron los teléfonos móviles y la telecomunicación MMS y planes de datos. Hay muchas asociaciones público-privadas que se pueden estructurar en cuanto a la entrega de este tipo de cuidado de la salud. Trabajamos transmitiendo información de los pacientes a su red de doctores y con quienes estaban asociados, y trabajamos con Medtronic para ayudarles a atender a más pacientes en el endemizaje de infecciones del oído. Vimos un grupo fundado por el Nobel La Paz, que trabaja con latinoamericanos en Nueva York, dándoles cuidado a la salud primaria. En los últimos años hemos visto estos varios programas e implementaciones en 15 países. Estos son hospitales, clínicas y centros comunitarios que están ayudando a tamizar a las enfermedades de los pacientes, obteniendo diagnóstico y tratamiento. Hemos tenido diferentes módulos de enfermedades que vienen con protocolos cada uno que podemos replicar fácilmente y capacitar a una persona del cuidado de la salud para que los utilice. Algunos nunca han visto un teléfono inteligente, nunca. Hay que ingresar y ver, hay que leer lo que esté en la pantalla e ingresar los datos. Es casi como un kiosco. Se va al aeropuerto, no hay capacitación necesaria. Una vez se pone la tarjeta y se registra, es el mismo proceso. Como en la anterior presentación con los teléfonos inteligentes, la capacitación ya no se necesita capacitación para el software, simplemente debería funcionar y debería ser fácil. En términos del protocolo, las enfermedades infecciosas, otorrinolaringólogos, dermatólogos, oftalmólogos, y también en cuanto a condiciones crónicas, enfermedad de coronaria, diabetes, cáncer, Alzheimer, etcétera. Y estas son fáciles de investigar, cualquiera que pueda leer puede hacerlo. Y el proceso para que esto funcione es muy fácil.
se identifica la especialidad para el tamizaje necesario, se crean estos cuestionarios que se ven en los dispositivos móviles, fácilmente se capacita a una persona de cuidado de la salud para recolectar información, se transmite a un especialista que puede estar en cualquier parte, puede trabajar en un hospital, puede trabajar en la noche, pueden estar en cualquier parte mientras tengan acceso a un teléfono inteligente o a un computador, y luego la enfermera, el que esté más cerca al paciente, le da el tratamiento y las fórmulas, y luego programa un seguimiento para que tengamos una persona para ayudar al paciente a adherirse al tratamiento y que mejore. Entonces los beneficios que hemos visto para los pacientes que esperarían 6 meses de otra manera para ver un doctor, podría obtener un diagnóstico en menos de 3 días en promedio. Esto depende de la validez de los doctores. Como escuchamos antes, los doctores no tienen tiempo, pero con 3 días hay 3 minutos dentro de 3 días que puedan utilizar para responder a las consultas. En una videoconferencia sería un poco más difícil, pero a veces sería necesario. Pero al ver la información de los pacientes con tiempo, como especialistas pueden seleccionar cuáles pueden ver y cuáles pueden atender. Pacientes con las condiciones más urgentes se pueden ver antes también. Esto también tiene mayores ingresos por parte de los hospitales porque están obteniendo un conjunto de pacientes filtrado que necesitan tratamiento rápidamente. Entonces pudimos llenar las camas con los temas urgentes que son para resolver inmediatamente. Toda la información y los datos que se recolectan se vuelven en tiempo real cuando se pueden transmitir inmediatamente cuando se tienen el manejo de la población. Hicimos tamizaje de tuberculosis en África. Podemos ver dónde estaban los pacientes identificando estas enfermedades. El tercer punto, la tercera parte de lo que puede dar la salud móvil es cambiar las tareas hacia que las hagan las comunidades. Estos son especialistas que pueden trabajar en las diferentes partes de Colombia o en otras partes y tener la información que necesitan en los dispositivos y extender estos doctores virtuales a las diferentes comunidades mientras que tengan un teléfono y estén leyendo las preguntas que haría el doctor, y luego se vería que los doctores están en simultánea en muchas partes. Y esto es uno de los estudios de caso con Medtronic. Lo que estuvo tratando de hacer Medtronic es tratar de hacer tamizaje para las infecciones en India. Este es un gran problema que nadie está abordando, y en los últimos 14 meses lo que hicieron fue contratar a 9 cuidadores de la salud. Estos tienen una alta educación, son alfabetas hasta cierto punto, y hicieron tamizaje a más de 50,000 pacientes y tienen como 5 especialistas haciendo el diagnóstico, y también se duplicaría la cantidad de tratamiento para los pacientes. Estos son pacientes que perderían su audición si no se les trataba, y como resultado de esa parte de esto se utilizaba un dispositivo que ha probado que hay un mercado para los pacientes y se puede tener el servicio. Los hospitales quieren asociarse con Medtronic para hacerle tamizaje a más pacientes, y se valida el dispositivo, y 3,000 dispositivos se están produciendo para hacer que esto sea más escalable y repetible en el tiempo. El paciente, si tiene alguno de estos problemas, van a hacer clic y ya tiene 2 segundos. Estamos viendo más de 1,000 casos por semana, recibimos como 200 por día, simplemente siguen viniendo en términos de sus actividades de tamizaje que están ocurriendo en India. Y todos los datos que se recolectan, ¿por qué será que los vienen los pacientes si tienen su tamizaje? Una es, no quieren reducir pues la pérdida de audición también y la rasquiña que les da. Y queríamos cambiar esto. ¿Será que tiene una infección del oído? No sabe. ¿Será que tiene una rasquiña? Y es mucho más fácil encontrar a pacientes así que tengan rasquiña en los oídos. También recogemos información que más tarde se puede utilizar para el análisis. Y acá pueden ver en la mitad que hay un hueco en la mitad.
y podemos así de esta manera entrenar a la siguiente las enfermeras. Si tiene un huequito en la mitad, lo más probable es que tenga que referirse a un centro de médicos si necesita una atención. Y lo que nosotros también hicimos fue con el centro de diabetes, el Instituto Western de Diabetes. Ellos van al cardiólogo, al endocrino, al nutricionista, al nefrólogo, el oftalmólogo, el dentista, todos los especialistas que tienen que ver con la condición de diabético están juntos para que el paciente no tome un año simplemente para que no llegue a tener peritonitis o unas infecciones de una herida que los lleve a una amputación. Entonces, con el fin de ver cuáles preguntas estamos haciendo durante el proceso de tamizaje y que no estamos permitiendo a los estudiantes que hagan esa recolección de información para que los especialistas simplemente pueden filtrar rápido sobre a cuáles pacientes necesitan darles mayor atención y puedan tratarlos de una manera más rápida. Y los resultados son increíbles. En 3 meses lograron reducir esto. Esto generalmente se logra de 6 a 9 meses. Entonces el método que están utilizando es muy efectivo y podemos escalar, replicar esta efectividad en otras partes. Vamos a poder ayudar muchísimo a pacientes diabéticos. Entonces el modelo para escalar es que cambien este proceso de tamizaje identificando problemas visuales, por ejemplo, problemas dentales y otros problemas para un farmatólogo o una enfermera para que los utilicen, y de esta manera la clínica de la comunidad o el centro de salud puede hacer puede sugerir algún tratamiento, y el paciente también puede aprender a utilizar todos los dispositivos móviles y también un medidor de glucosa para saber exactamente qué tiene que hacer. Y especialmente podemos lograr atender muchos pacientes a la vez y teniendo datos de tiempo real. Queremos replicar este modelo en Chile a través de las farmacias de Cruz Verde, enviando a los farmacólogos parte de esta información, y eso es parte del modelo de que ellos tienen para involucrar a más pacientes. Eso trabaja más fácilmente, es como un kiosco. Acá tengo uno. Entonces, digamos, tener un módulo para una enfermedad crónica es así de fácil. La tablet, ahí está el tablet, uno la compra en cualquier lugar y uno puede hacer clic en cualquiera de estas evaluaciones, o uno puede digitalizarlo para el paciente y ya. El doctor lo ve, llama al paciente y puede también recibir atención en este punto de cuidado, el point of care. Ahora, lo que es competitivo acerca de esto es que cualquier empresa que pueda proporcionar este servicio y pueda estar conectado con el doctor se vuelve en el lugar para salir, porque ¿para qué van a tener que ir a un doctor? ¿Para qué tienen que ir a la clínica si dentro de su comunidad ellos pueden tener acceso? Y si ellos necesitan ir a una clínica o quizás a un doctor, ellos saben por qué lo necesitan. En cambio, aquí lo pueden hacer dentro de su comunidad. En términos de modelo de salud y el proporcionar servicios, hay muchas maneras donde de maneras diferentes se pueden atender los pacientes, ya sea en el hogar, en las clínicas locales, con el trabajador social, con una enfermera, en las farmacias, para que construyan esta relación con los pacientes, construir esta relación y enviarlo a doctores específicos. También esta mañana hablamos de los beneficios para la prescripción. También podemos manejar los medicamentos del paciente, manejando la nutrición de los pacientes, teniendo herramientas que les ayuden a mejorar dispositivos para monitorearse en casa, medidores de glucosa, por ejemplo, la insulina.
No es tan fácil simplemente clavarse una aguja en el estómago y inyectarse insulina. Eso toma tiempo. Y en la farmacia o las enfermeras generalmente pueden pasar una hora tranquilamente con un paciente enseñándole a inyectarse la insulina, también el ajuste de la insulina. Eso también se puede hacer a través del teléfono si tenemos datos de cómo está el paciente en términos de glucosa y tenemos esas mediciones que son requeridas para analizar. Y en términos de cómo facilitamos esto, hay diferentes grupos que pueden seleccionar qué tipo de módulos quieren proporcionar, bien sea un hospital, una compañía de seguros, tratando de proveer servicios de tamizaje. Uno elige el punto de cuidado, el point of care, como el test a uno, ultrasonidos, cámaras, o simplemente para una periodoncia. Y uno puede en el tablet o en el teléfono, puede uno ver el protocolo de decisiones, uno entra a una medición, le va a decir a uno si es urgente o normal o no. Y entonces fácilmente lo puede llevar paso a paso, incluso los pacientes que pueden pasar por estos protocolos, incluyendo imágenes, incluyendo el diagnósticos, muchos códigos para reembolsos. Y al final del día el paciente también puede acceder al sistema, puede ver todo el diagnóstico, todas las fotos que les tomaron y pueden recibir un cartón de mando, balance scorecard, para que ellos entiendan cuál es el estado de su salud, lo que está en verde está bien, lo que no está en rojo está mal. Y para alguien que tiene problemas cardíacos o diabetes, van a tener alta presión, van a tener problemas de salud, van a tener, quizás están obesos, de pronto tienen depresión, de pronto van a necesitar un manejo mayor de medicamento. Entonces, solo con una visual de esto, el doctor y el paciente pueden ver exactamente cómo está el paciente para los siguientes tratamientos. Este modelo se puede replicar en todas partes en Bogotá, puede distribuirse a través de clínicas, farmacias, áreas rurales, en todas partes, porque vuelve a alimentarse de un sistema central que integra con los sistemas hospitalarios para referir a los pacientes que lo requieran a una facilidad específica. Y ahora rápidamente les voy a mostrar todo el flujo. Una enfermera con un teléfono puede hacer una evaluación muy rápida para la diabetes. Les muestra un video de lo que es la diabetes. ¿Será que usted le da mucha sed? ¿Será que le da mucha hambre? Y un doctor de un call center puede leer esto rápidamente y puede volver a llamar al paciente. Y la enfermera puede ver exactamente qué dijo el doctor y puede referir tratamiento. Ahora, si requieren tratamiento, entran a la clínica, todos los datos que se ingresaron están disponibles y el doctor puede escribir todos los productos que requiere el paciente para mejorar el medidor de glucosa, de pronto cualquier otra cosa, y pagar o reembolsar el servicio, y la enfermera puede continuar con este proceso con el paciente por sí sola, por teléfono. Y si necesitan una consulta en tiempo real, pueden obviamente hacer una consulta telefónica por video. Toda la información está en la web o en el teléfono, y la relación y el involucramiento con el paciente se hace a través de la enfermera, porque ella tiene los datos en la palma de su mano y puede comunicarle a los pacientes, tanto como a los médicos, cómo está evolucionando el paciente. Al paciente le envían un email para invitarlo a participar, y el paciente puede ingresar acá todas sus métricas, todo lo que le pidan que debe medirse. A él le pueden decir que mire las heridas que tiene y mandar las fotos de las heridas. Todo se mantiene en tiempo real, en el tiempo. El paciente también puede ver cómo evolucionan los cambios en el peso, en las mejoras en el tiempo. Y la comunicación ahora siempre es continua entre el paciente, la enfermera y el médico. Y podemos generar acá o crear un programa con el paciente, cómo debe tomarse sus medicamentos.
Y al hacerlo de esta manera, el sistema de salud puede manejar una población de una manera muy efectiva, llevando un rastreo, un seguimiento de todo lo que está pasando y generar capacitación para la siguiente generación de practicantes médicos. Todos los invitamos a que trabajen con nosotros, identifiquen de verdad cómo podemos proporcionar un mejor servicio en la salud en Colombia. Gracias.